cámara. ¿Cómo manejas el ego? Alta bomba. Yo creo que ese es justo el momento espiritual en el que estoy, el manejo del ego. Creo que llegué a un punto en mi vida en el que me di cuenta de que si no logramos trascender el ego y manejarlo de alguna manera, estamos perdidos. Podemos decir que somos practicantes de una espiritualidad, podemos leer muchos libros, podemos, no sé, hacer muchas cosas, pero mientras no manejemos y trascendamos a nuestro propio ego, va a ser muy difícil llevar toda esa información y esa data a nuestra vida y hacerla realidad. Yo interpreto al ego como esto, nuestra cabeza. Creo que llegó un punto en el que el ser humano llenó de tanta información la cabeza, que la cabeza logró cierta autonomía. Ustedes dense cuenta, la cabeza es como si pensara sola. Es parecido al corazón, que uno no dice, corazón latí y lo manda a latir. No, el corazón es autónomo. La cabeza, en estos tiempos, es autónoma también. Ustedes dense cuenta de que genera pensamientos todo el tiempo. Los genera, no es que nosotros elegimos pensar en algo que nos preocupa. Lo que nosotros podemos elegir es si queremos seguir pensando en eso que la cabeza te propone. Por ejemplo, hoy en día la televisión genera mucha preocupación y mucho miedo. Y yo me he dado cuenta y he descubierto que el sistema puede influenciarnos y puede manipularnos solo al nivel de la cabeza. No puede entrar más allá de eso. O sea, nos pueden bombardear de noticias negativas para influenciarnos y que nuestra cabeza genere preocupación, incertidumbre, qué va a pasar conmigo, cómo voy a trabajar, cómo voy a alimentar a mi familia, un montón de cosas. Pero hay otra parte nuestra, de nuestro ser, que es la conciencia. Y la conciencia es la que está escuchando a la cabeza que propone ciertas ideas. Y en la conciencia el sistema no puede entrar. La conciencia es algo como sagrado, es como algo intocable, que no pueden influenciar, no pueden tocar, no pueden manipular. Lo que sí pueden manipular es tu cabeza. Entonces yo creo que este tiempo es importante para darse cuenta de que la cabeza no somos nosotros. La cabeza piensa sola y genera pensamientos todo el tiempo. Y a través de eso es que nosotros podemos elegir si seguir tirando esa cuerda que nos propone la cabeza de esa idea negativa o de esa preocupación o de ese miedo, o dejarlo hasta ahí y decir, mira, pero listo, yo ese pensamiento no lo quiero continuar. Y ahí elegir también generar otro pensamiento, porque también podemos elegir, no es algo que no nos pertenezca, por más que tiene cierta autonomía, también nos pertenece, nos sigue perteneciendo y lo podemos usar también de una manera práctica. Entonces, este tiempo creo que es muy importante para darse cuenta y entender esto que les estoy diciendo, de que la cabeza se convirtió como en una especie de computadora. Véanlo así, es como una computadora a la que el sistema le puede instalar ciertos programas, igual que los programas de computadora. Entonces podés tener un programa de no sé, a ver qué puede ser, un programa de, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahora, lo que está en el sistema es instalarnos en nuestra cabeza un programa de, de pérdida de control, de que algo pueda estar afectándonos y no podamos controlarlo, porque en las noticias nos bombardean y nos bombardean y nos bombardean,
diciéndonos que es para más, que todavía no llegamos a la peor parte. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra cabeza? Disparar el programa y preocuparnos, y de la cabeza automáticamente lo que sucede es la emoción. ¿Qué pasa? Empieza la ansiedad, empieza el miedo acá, en el pecho, todas esas sensaciones de, de estrés, de lo que llaman el estrés, que empezaron acá y luego. Entonces yo les voy a invitar a hoy día quizá a hacer un ejercicio re importante, y es re grosso y es re flashero, porque se van a dar cuenta de que hay otra parte en nosotros que es lo que realmente somos nosotros. En sus casas, en un determinado momento, dense un momento para estar en silencio, quizá ojos cerrados o ojos abiertos o lo que sea, y decir, bueno, a ver, voy a ver qué pensamiento va a ser, y pónganse a observar a su cabeza. Se van a dar cuenta de que hay otra parte que es la que observa la cabeza. O sea, hay una parte nuestra que se da cuenta si la cabeza está pensando o no está pensando. Esa parte es la conciencia. Entonces ahí vos te das cuenta de que sos dos cosas distintas, sos la conciencia y sos la cabeza. Entonces está bueno de vez en cuando en el día volver a ese lugar de la conciencia. Lo mismo que con las emociones. Cuando sentís una emoción, vos podés poner la atención a esa emoción y decir, a ver, hay dos partes. Viendo lo que estás sintiendo. Es un poco difícil de explicar quizá. Es algo que yo aprendí leyendo un libro que se llama Poder de la Hora, y te enseña a diferenciar entre esa cabeza autónoma que está generando pensamientos todo el tiempo, ese cuerpo emocional que está afectado por esa cabeza, y esa conciencia que es la que está detrás de todo eso y es la que observa todo lo que está pasando entre tu cabeza y las emociones. Bueno, intentemos recuperar esa conciencia y darnos cuenta de que somos eso en realidad, no somos nuestra cabeza. Entonces yo les voy a decir algo importante: no le crean todo lo que la cabeza genera, porque hay muchas cosas que genera esto que son disparadas por programas que nos está poniendo el sistema en nuestra cabeza. No es necesario creerle todo lo que dice tu cabeza. Pónganlo en duda y se van a dar cuenta de que ese que está poniendo en duda es la conciencia, y es algo mucho más poderoso. Es algo que es de lo que hablo en la canción Laberinto Interno. Me refiero a eso. Ahora quizá la pueden escuchar desde otro lugar, desde otro punto. En este tiempo se hablen de todo ese tipo de cosas, porque creo que es el momento en el que tenemos que trascender el ego, y el ego es la cabeza, es esa cabeza que nos hace dudar, que nos hace ser y nos hace autosabotearnos. Es momento en el que dejemos de darle la importancia a la cabeza, dejemos de creer que tenemos que hacerle caso a todo lo que sale de nuestra cabeza y empecemos a tomar decisiones distintas. Me dice Joana Portela: ¿te inspira lo espiritual, la naturaleza, lo psicológico o filosófico, o todo? Yo creo que en este tiempo estoy muy inspirado por este tema del ego, por este tema de lo psicológico, de poder entender por qué hay ciertas cosas que nos suceden y que nacen de nosotros mismos. Yo creo que más de alguno se dio cuenta de que muchos de los problemas que tenemos los generamos nosotros mismos, y ahí ha sido de dónde sale toda esa todo ese sufrimiento que a veces nosotros mismos generamos, todos esos problemas que a veces nosotros mismos generamos. Y ahí está también el darme cuenta de que está el ego, y es nuestra cabeza, y es lo que genera ese sufrimiento, ese autosabotaje para no poder lograr nuestras metas, para no poder alcanzar lo que queremos. Así es que
ha estado ahí mi enrosque y últimamente he compuesto muchas canciones con respecto a eso. He compuesto un par de canciones muy importantes que hablan de eso, que seguramente van a estar en el disco nuevo. Y, y ahí quizá a través de la música me van a poder entender mejor, porque también siento que me expreso mejor en canciones que hablando. Capaz que recién los mareé un poco hablando de todo esto del ego y de la cabeza y de la conciencia, pero intenté más o menos expresarme y lo voy a hacer de una mejor manera. Lo hice de una mejor manera en un par de canciones que compuse, y cuando se las pueda compartir me van a entender mejor.